Mai Bupeni, Mai Pulament, Pun Mai, Lai Matatia Nai, Pemai Kumaita Sumutu Palu, Fashantu, Fatipun, Tomai Kumeme Awayman, Komai Menta Pumapuche, Kawaita Pu Tehuelche, Geche Kawei, y Choconta Pu Kachalkuti Fatidumu, Pu Wenei Planche Kawaita Tianai, Seimechi Kumaita Sumu, Neain, Cinta Eula Nai, Kumaita Nutranklein, Mechi Nochikechu Uta Paramain Sinta Mapuchen, Kavita Tehuelche, Teche, Comta Tueita, Seimu, Maita, Kumei Sumai, Nanai. Bueno, buena noche ya casi a todos, los peñas también, acá de la unidad 14 les converso en esta noche y espero que salga una buena conversación. Saludo a todos los peñas y la misma Mapuche, los peñas y la miente Tehuelche, y a toda la audiencia, los amigos simpatizantes no mapuche también. Espero que estén todos bien en este momento escuchando la radio. Bueno, Lonco, sí, acá estamos en Puerto Talafque, ¿no? De este lado de la costa. Un gusto saludarlo. Bueno, ya estuvimos conversando acá, introduciendo todo lo que fue el manejo mediático, ¿no? Del tema de lo que pasó, ¿no? En nota periodística, entre comillas, que quiso hacer el gordo La Nata, ¿no? Y bueno, también como en momentos quedó en jaque y representa lo que es ¿no? El nivel de ignorancia. Esa es la pregunta, ¿no? Y capaz que ustedes saben mejor responder esto. Si estos personajes que representan intereses políticos son cierta ignorancia de lo que dicen, ¿no? De los testimonios, son ignorancia en sí, son invenciones, ¿no? Que inventan, o que realmente no es la expresión del racismo, pero bueno, que lado, ignorancia y a veces no, inventan de manera consciente. No sé si es clara la pregunta. Claro, Peñi. Sí, algo entiendo. Hay un problema un poco de audio, lo escucho muy bajo, muy lejos, pero más o menos lo entendí. Sí, lo que sucedió bueno, primero por ahí que yo quería aclarar algo que ya no quiero ni estoy dando entrevistas, excepto con alguna media que se pone muy cargosa y salgo, pero creí una prioridad darle en la entrevista a ustedes que son mapuche y a la gente aquí, los peñas, realmente es un programa aquí en la comarca, en Bolsón igual, y priorizar en estos momentos en lo posible quizás dirigir palabras en algunas movilizaciones que se pueda y conversar con los peñas y las lamien, sobre todo en este momento ya. Y si los Winca quieren saber qué uno piensa, que se remitan a estas entrevistas o a los comunicados públicos, ¿no? Bien. Creo que, bueno, en el fin de semana ahora quizás hacer una entrevista quizás todavía no está nada arreglado en C5N, es un poco para ilustrar el panorama, pero ya no me interesa mucho hablar con los medios, como le digo, excepto con los peñas y el lamieno donde haya comunidades en la zona, ¿no? Eso por un lado. Y el otro, con lo que usted me pregunta, Peñi, considero que en un sentido La Nata no es que no sepa lo que sucede, sino que él tiene bien claro los intereses que defiende y la información que maneja, ¿no? Más que nada en términos políticos y de la estructura y organismo del Estado, ¿no? Yo creo que él debe conocer la misma información que Patricio Bullrich con respecto a los expedientes del caso sobre Santiago Maldonado e incluso sobre mi detención. Lo considero un agente del imperialismo y de la inteligencia y más que un periodista se ha convertido en un mercenario mediático. Pero por otro lado sí hay ignorancia y esa es la base del racismo sobre lo que somos los pueblos originarios, ¿no? Que él dice que somos indios y que no nos va a decir pueblo originario. Bueno, igual es una discusión secundaria, pero que revela lo que realmente él es como persona, ¿no? Tampoco creo que tenga mucha intención de conocernos realmente, porque como él reconoció, tenía una mentalidad capitalista y por lo tanto va a defender todos esos intereses, ¿no? Entonces me parece que lo más importante, y me parece que él no entendió, es que el objetivo de aceptarle la entrevista no buscaba en ese momento entrar en debate con él, porque él no había venido a debatir, había venido a camorrear nomás, a
generar una situación de disturbio para mostrarnos como los indios intolerantes que nos presentan en la tele, ¿no? Intolerantes y violentos, y eso yo me di cuenta y no quise caer en ese juego, y cuando hizo eso lo que intentó fue ningunear. Entonces, en ese sentido, por lo menos yo consideré que toda la entrevista habría que dirigirla en otro aspecto, de que la gente nuestra pudiera escuchar la propuesta, toda la gente que estuviera escuchando en ese momento. Y hay que tener en cuenta que La Nata es un programa dirigido para un público porteño, básicamente, para un sector social o gente que apoya un sector social que en ese momento es el público macrista, y que por otro lado también obviamente que llega a muchos hogares humildes donde estamos los mapuches, pero que realmente no, la forma de dirigirse no es como nosotros estamos acostumbrados a conversar, ¿no? Sí, por eso es un mostrinco y lacia, irrespetuoso y racista, ¿no? Nosotros tenemos formas de dialogar y encarar debates que no eran, ¿no? En 15 minutos tampoco podría llegar a debatir, porque muchas veces en 15 minutos yo puedo llegar a responder una pregunta, a veces si me dan labia, dijo, letra, no, por ahí no paro, ¿no? Entonces, ¿para qué enredarme en discusiones tontas cuando me trató de oligarca y un montón de, tal cual, de conceptos? Me parecía inútil enredarme en eso, me parecía más productivo hablarle lo más sencillo posible a la gente que estuviera mirando en ese momento, aprovechar esos minutos para eso, ¿no? Y denunciar algunas situaciones y por otro lado que él muestre su verdadero rostro. Por eso que en algún sentido cuando me intentó ningunear o basurear no le respondí mucho, porque creo que la gente misma es la que va a juzgar y va a generar lo que tenga que generar en este momento, ¿no? Entonces me pareció que en ese momento la altura era otra. Como siempre nosotros, yo por lo menos he intentado cada vez que estaba en los tribunales y en otros momentos, yo no le hablo a los jueces, ni a los fiscales, ni a los patrones, ni a los huincas terratenientes, ni a los multinacionales, ni siquiera a los gobernantes, no a los funcionarios políticos. Cuando uno habla, le habla al pueblo, a nuestra gente, a nuestro peña, a nuestra lamien, y a la gente que solidariza con la causa, ¿no? A la gente humilde, a la gente común, a los trabajadores, a los mapuche obreros, a los mapuche estudiantes, a los mapuche marginados, mapuche convertidos en delincuentes hoy en día muchas veces, en el sector más bajo de la sociedad que nos han convertido, ¿no? Hacinados en los barrios, hacinados en las comunidades rurales, como campesinos sin tierra, como simples puesteros, alambradores, domadores o lo que sea, pero sin un pedazo de tierra donde caernos muertos. Entonces, en ese sentido me parece que era importante aprovechar esos minutos para dirigir la palabra a nuestra gente y que el gordo facho desparrame toda la basura que quisiera para donde quiera, pero no, yo en ese momento, como le digo, no le iba a responder porque la fuerza nuestra está en el pueblo. Somos Peña y Lamien, parte del pueblo mapuche, y esto es un movimiento de pueblo, una lucha de pueblo, y eso creo que es algo importante que nunca hay que olvidarse, ¿no? Entonces, por lo mismo, si este grito de rebeldía, de reconstrucción, de liberación, la propuesta política, la recuperación de tierras, surge desde el mismo pueblo y desde las comunidades, a ese mismo lugar a donde debe retornar y por donde debe multiplicarse, ¿no? Entonces me parece que eso es lo más importante de rescatar, y lo único que le puedo agradecer al gordo es la propaganda que me dio por 15 o 20 minutos y que ayer le siguió dando al pueblo mapuche durante 20 minutos más en el grupo Clarín, ahí en Canal 13. Entonces es algo que le juega en contra, porque como no pudo derrotarnos en realidad políticamente en esa conversación, que no era un debate porque él no venía a debatir, creo que por eso se fue a camorrear a otros pueblos indígenas en otras partes del país, ¿no? Sí, quedó claro. No, creo que es un punto más allá de este montaje que armó Nefasto Periodista, considerar el espacio para conocer la propuesta política, ¿no? Los 7 puntos, lo del MAP, y porque históricamente nuestro pueblo ha sido silenciado, ¿no? El pueblo mapuche y otros pueblos no se han escuchado, y siempre estaba bajo el ala del paternalismo, ¿no? Tanto del Estado, de la Iglesia,
y ahora desde su palabra y de la comunidad y del movimiento en sí, porque es usted y el movimiento, considerar esto, ¿no? Que hay una propuesta política, que hay una alternativa ante esta sociedad colonial, extractivista, y que muchos de los jóvenes, ¿no? Guarriache y otros que están en los campos, tengan esta opción de elegir, ¿no? Y poder sumarse a esta lucha. Y esto es importante, ¿no? ¿Cómo ve esta relación con otras comunidades o con otros jóvenes? ¿Cómo ha visto, ¿no? O su análisis de estos últimos o 2 años o de su experiencia? Porque sabemos que usted viene desde muy joven recorriendo los territorios. ¿Cómo sería su análisis respecto a esto, ¿no? A la suma de autorreconocimientos de jóvenes mapuche, tanto en la ciudad como en las comunidades rurales? El análisis se plantea, me parece, desde que había un crecimiento, perdón que voy a hablar un poco en difícil para los peñas que no entienden, la Damián, que no puedan entender, pero después lo explico, en términos cualitativos, ¿no? Y desde ese crecimiento cualitativo luego se ha traducido en un crecimiento en términos cuantitativos, es decir, pasamos de ser de elaborar o de ser parte de un proyecto desde las comunidades desde lo más abajo y lo más marginal, basado en la experiencia de nuestros mayores, a traducirlo en algo de calidad pero simple, ¿no? Sí. En una propuesta profunda y simple, que apunta, digamos, a recuperar, a reconstruir toda la gran sabiduría de nuestros antepasados, y eso, cuando mediante se fue afianzando con gente de distintas zonas del Gualmapu, fue creciendo en cantidad, porque esa propuesta de calidad empezó a expandirse en el calor mismo de la lucha, ¿no? En la confrontación con el capitalismo, con las empresas, con los terratenientes y las multinacionales, en el aguante, en la resistencia esa misma, en el sabotaje a las empresas, en la reivindicación. Por eso decía de esto de la tribuna política, ¿no? Y todos los que nos han querido callar, incluido algunos sectores reformistas, paternalistas, vendidos y sumisos del movimiento mapuche, terminaron dándole más fuerza a este movimiento. Y lo mismo han hecho los Wincas, ¿no? Que han querido ensuciar, y lo único que han hecho es hacer más propaganda, ¿no? Hacernos crecer cada vez más, a llamar la atención de muchos grupos o sectores de la juventud en el campo, en la ciudad, y me parece que eso es una de las cosas más importantes que ha sucedido en el último tiempo, y que ha generado un hito, porque hemos instalado la lucha mapuche en la agenda política nacional de los dos países, y se está debatiendo política, se está debatiendo en términos políticos a nivel regional latinoamericano con el conflicto mapuche, se está debatiendo a nivel interno de ambos estados, se está debatiendo a nivel interno de las organizaciones y comunidades mapuches, y nos está interpelando de cuál es el futuro que nosotros queremos, ¿no? Por más que el enemigo mienta, entró en la discusión que nosotros queríamos que se dé, que pasamos de ser los ningunos, los nadie, que valíamos menos que la bala que nos mata, a ser actores políticos y con peso, ¿no? En este momento ya creo que por más que sigan reprimiendo, ellos saben que no se la van a llevar arriba, y que esto va creciendo en las comunidades. Entonces los pobres paisanos, dijo, los puesteros, todos los mapuches que somos, tanto en el campo como en la ciudad, pero sobre todo en las comunidades, son un peligro. Son un peligro para los privilegiados, para los privilegios, para la burguesía, para los patrones, ¿no? Y somos un peligro no por terroristas, sino porque estamos recuperando la tierra, la estamos trabajando, estamos viviendo como mapuche, estamos haciendo lo que decimos, y esa propuesta política es algo práctico que se va, como le decía, profundizando, desarrollando, y por eso es que decimos que es un proceso revolucionario ancestral propio mapuche, libertario, anticapitalista y todos los adjetivos que le ponemos, ¿no? Pero sobre todo con una raíz propia, y por eso mismo, ahora mismo estoy viendo, de vuelta en Canal 13 están hablando del caso de Santiago Maldonado, de la resistencia mapuche, y están obligados a mostrar a ese pequeño proceso del que estamos hablando, que ha sido emblemático, con otros más, que es la comunidad en resistencia de Cusama recuperando de tierra a Benetton,
donde eso nosotros hemos resistido con piedras a las balas y nos estamos proyectando hacia toda América Latina, y hoy no solamente con un tema que se habla a nivel nacional, han volado de la cordillera, sino que tomó trascendencia mundial, ¿no? Sí, es la importancia también de empezar a tomar otros planes de acciones, ¿no? Porque más allá de uno se dice, bueno, necesita lo que es la Constitución, la OIT, los artículos, se vive citando en notas, en palabras, no hay una aplicación, ¿no? Y lamentablemente se llega a esa instancia, ¿no? De que se tiene que hacer agenda pública por un desaparecido, ¿no? Es el costo, ¿no? De la lucha. Y me parece que también es necesario de empezar a plantear, ¿no? esta cuestión del real diálogo, ¿no? De un real diálogo, que cuando se habla de diálogo son diálogos en realidad condicionados. El Estado te baja línea, ¿no? Y va marcando la orden de mérito, ¿no? Para empezar a también la cuestión del diálogo, ¿qué es el real diálogo, no? Porque realmente no hay un diálogo y se plantea eso. Es que Peña y la Unión nunca había un diálogo, no por nosotros. O sea, las pocas veces que hubo diálogo, históricamente, ellos lo rompieron, ¿no? Recordemos lo que pasó con los acuerdos que hubieron con nuestros antiguos loncos, ¿no? Toki, con los acuerdos que habían llegado allá en Carhue, en lo que hoy provincia de Buenos Aires, La Pampa, donde se establecían fronteras. Los acuerdos que se habían establecido con la corona española. Acuerdos donde no solamente está el pueblo mapuche, también nuestros hermanos tehuelche y tantos otros pueblos que eran de alguna manera beneficiados con esos acuerdos, donde todo este era territorio indígena libre y donde habían incluso artículos constitucionales donde decían ellos mantener el trato pacífico con los indios, y cuando pudieron nos arrasaron, destruyeron todo, rompieron nuestros tratados. Y luego en todos estos últimos años, cada vez que ellos han podido, nos han avasallado, y los únicos que han dialogado, digamos, son aquellos que terminaron siendo de alguna manera, por decirlo así, vende patria del Gualmapu, ¿no? Aquellos que han pactado con el Banco Mundial, aquellos que han sido funcionales y funcionarios, ¿no? Tratando de convencer a las comunidades de que hagan pacto con las mineras, con las petroleras, creando, digamos, de alguna manera una burocracia dentro del pueblo mapuche, donde surgió esta idea, ¿no? tan difundida de los que trabajan de indio, ¿no? De aquellos que son funcionarios del Estado de origen mapuche, pero que en realidad no son funcionales más que a ese mismo Estado opresor y a las empresas, y no han hecho nada a favor de sus propias comunidades, de sus propias familias, sino solo al interés de su bolsillo, ¿no? Entonces, nosotros cuando hemos planteado un diálogo político serio, acorde a las circunstancias de altura, no lo han aceptado, y de hecho nosotros hemos llegado a diálogos que tampoco consideramos importantes, sino que eran cuestiones secundarias, como lo que sucedió con la trochita, ¿no? Sí. Y nosotros accedimos al diálogo al final y llegamos a un acuerdo con los trabajadores, pero ellos lo tiraron abajo y generaron una represión brutal que culminó en enero con todo lo que pasó, ¿no? Donde en realidad también estaban metidas las garras del Ministerio de Seguridad de la Nación y estaban metidos Benetton, estaban metidos todos aquellos enemigos históricos, ¿no? También miembros de la sociedad rural, digamos, los medios hegemónicos, estaban metidos todos. Entonces, ¿qué tipo de diálogo se plantea? Lo que sucede es que por eso han conformado algunos sectores del movimiento con algunas migajas, y también digamos que era lo que nosotros criticamos mucho de un sector del movimiento mapuche que en algún momento transó, recibió plata del Banco Mundial, y es algo que es de las cosas que nos pesa, porque después nos echan la culpa de esto del financiamiento a nosotros, y resulta que nosotros somos los que menos plata tienen, ¿no? Nosotros no dependemos más de nadie más que de nosotros mismos, más de que de nuestras propias familias, de nuestro esfuerzo propio, de si hay comemos, y si no hay compartimos aire. Pero tenemos un proyecto político que se basa en la dignidad, en la no dependencia, ¿no? En la independencia económica,
que lleva a la independencia política, ¿no? Y creo que esa es la palabra que más le asusta, la idea de independencia. Pero no independencia, digamos, de un Estado independiente como las mentiras que han dicho todo este tiempo, sino porque ellos mismos no son un Estado independiente, son un Estado dependiente, un país del tercer mundo, subdesarrollado, que le chupan las medias a los gringos, la megota de los norteamericanos, hijo Fidel, son exactamente eso, y donde nosotros los salvajes, los indios, como dice la nata, estamos representando un peligro real para todo ese emprendimiento. Y en realidad, como decíamos, bueno, nosotros invitamos un diálogo, pero lo que sucede es, ¿dónde está la trampa, no? La trampa de ellos, en realidad, es que en realidad ellos no quieren dialogar con nosotros porque dialogar con nosotros en realidad significa también invitar al diálogo a la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al pobrerío, a los restos oprimidos. Cuando nosotros decimos que no nos interesa dialogar con ellos, pues nos interesa dialogar con el pueblo o establecer, digamos, de alguna manera procesos de lucha también en el resto de pueblos oprimidos, eso es lo que ellos no quieren, porque ellos lo que no quieren es alterar los privilegios de esas clases dominantes que ellos representan, no quieren, acá hay cosas muy obvias, no es necesario tampoco ser un gran estudioso para darse cuenta que somos pobres y que los wincas son ricos, que somos pobres y vivimos en Piedrero, o viven alguna de nuestras familias en los Piedreros y hemos sido obligados a emigrar a las ciudades, sobre todo estas últimas 2 generaciones, y ellos tienen grandes extensiones de tierra, muchas veces que ni las trabajan, ellos sí ni las trabajan, pero dicen, bueno, se refugian en la cuestión del derecho de la propiedad privada, ¿no? Y que la compraron, y muchas veces esas tierras ni siquiera las compraron, las robaron, pero bueno. Y entrar en un diálogo genuino significa poner en tela de juicio todo ese tema de la propiedad de la tierra, de la adquisición de la tierra, de las condiciones de vida que tenemos, de las condiciones laborales de sus obreros que son mapuches, que son peones, puesteros, que son muy pésimas, digamos, y que nos han obligado a toda esta emigración. Entonces, llegar a un diálogo político significa discutir cuestiones de fondo y significa nuevamente entrar en confrontación, pero no porque nosotros queramos confrontar, sino porque ellos, los dueños, los hoy dueños de la Patagonia, los hoy dueños del Gualmapu, los hoy dueños de nuestras vidas, no quieren ceder ni un poquito sus privilegios, nunca jamás van a ceder sus privilegios por las buenas. Entonces cada una de nuestras conquistas, cada una de nuestras recuperaciones de tierra, cada una de las recuperaciones de nuestra dignidad como mapuche van a tener tarde o temprano el garrote para aplicarnos, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para resistir ese garrote. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día prácticamente cualquier mapuche es peligroso. Salir contra Rilón, Comacún, Quipán, Quilla, hacer un ilipún es sospechoso en este momento en Río Negro y Chubut y Neuquén, porque hay un fantasma que recorre el Gualmapu y es el fantasma de la liberación nacional mapuche, ¿no? Un fantasma que ellos han alimentado y que no quieren comprender por esta misma cuestión de intentar engañar a la gente, y es un fantasma que al final en ese engaño se terminan engañando ellos. Pero bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo con la sociedad, ¿no? Sí, lamentablemente igual también hay mucha gente que uno escucha acá afuera también comiéndose ese discurso, gente, trabajadores, ¿no? Argentinos o no sé, Lamin, lo que sea, y diciendo, bueno, no sé, esto de estos métodos no son mapuches, esta gente no es mapuche, la capucha no es mapuche. El mapuche no es violento. El mapuche no es violento, que no, nosotros no éramos violentos, nos obligaron a esto, no sé. Pero la cuestión esta de este discurso que anda, lamentablemente es masivo, se está haciendo muy masivo y que uno dice, ¿no? Y le da mucha rabia esto de que estar asimilados, eso no es mapuche, porque el mapuche históricamente, orgullosamente siempre resistió y siempre fue un pueblo digno. Y de eso uno se siente muy orgulloso, de que fue un pueblo que siempre resistió. Y que estar asimilados no es mapuche. Que trabajar para el Estado no es mapuche. Vivir en la ciudad no es mapuche. Por lo menos eso es lo que pienso yo, ¿no? Y eso no es mapuche. Resistir sí es mapuche. Lo que sucede es que hay una violencia que no se condena, claro, y otra que sí. Claro. ¿Cuál no se condena?
Y ahí los mapuches se olvidan que no eran violentos, ¿no? Cuando se matan entre hermanos, entre primos, entre parientes, entre Claro. vecinos por 2 hectáreas, por una gallina, por un chivo, Claro. o por una ñaña. Se apuñalan, se tirotean, se machetean, lo que sea, ¿no? Y eso, si los indios son así, no pasa nada, es normal. Pero cuando el mapuche agarra y se revela al patrón, y eso no es mapuche, eso es violento, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen a hablar acá a condenar la violencia? Acá en la zona, ¿no? Oscar Currilén, intendente de Maite. Está implicado en el asesinato de un abuelo de gente de Peña y la Miena involucrada en la recuperación de tierras aquí en Cusamen, ¿no? ¿Quién es él para venir a hablar? Antonio Fermín, otro personaje, a la altura de Sofía Millañez, todo eso, que no dudan en aplicar magia como punteros políticos que son cuando se les ocurre a los dueños de sus partidos, ¿no? Que además andan pululando de partido en partido cada tanto. Digamos, ¿quiénes son ellos para venir a condenar qué cosa? Además, ¿quiénes son ellos para decir que es mapuche o no es mapuche cuando no lo hemos visto ni en un Lillipún nunca, ni en pelea de perros? Le roban plata a sus comunidades, son gente muy maldita acá y que le dan prensa a los medios, ¿no? Por otro lado, digo, no se condena la violencia interna y se condena la violencia defensiva porque se ataca o se defiende del patrón o de la policía o de lo establecido. Me parece que es una visión muy hipócrita de la gente. Sobre todo que muchas veces es verdad, los que tienen esas posturas son gente nuestra, pero son gente muy así de hipócrita, porque vos le decís cualquier cosa y no dudan enseguida en levantarte la mano o invitarte a pelear muchas veces, ¿no? Que pelean por el patrón, pero ¿acaso eso no es violencia? Me parece que eso es lo que se tiene que reflexionar. Y el asunto de la capucha, sí, seguramente la capucha no es mapuche, como la guitarra criolla no es mapuche, como la zapatilla Nike no es mapuche, como la camioneta del patrón no es mapuche, como el alambrado no es mapuche. Hay muchas cosas que no son mapuche y que no se las han cuestionado, como el castellano no es mapuche, como la iglesia no es mapuche, como ¿cómo se llama? Los partidos políticos no son mapuche, ¿no? Ellos para venir a discutir esas cosas yo creo que deberían acercarse a un trabún en vez de hablar tantas tonteras, acercarse a su gente, a sus abuelos, a sus bisabuelos. Ahora, si yo le interpelo en lengua no me van a entender un carajo la mayoría, ¿no? Disculpando la palabra. Y sin embargo nosotros podemos conversar en Mapudungún una hora con cuántos viejitos que aprueban esta forma de lucha, que se han manifestado últimamente, incluso ahora para la huelga de hambre, están apoyando, y esos viejitos no tienen prensa, y son los viejitos, la reserva cultural que nos queda a nosotros como nación mapuche, el Kimun está ahí en ellos, y ¿quién se acuerda de ellos? A ver, ¿quién es Antonio Fermín, que tiene un montón de viejitos tirados en Cusamen, muriéndose prácticamente de hambre, de enfermedades curables, se le cae la casa encima? Antonio Fermín no ha hecho nada. A ver, ¿quiénes son todos esos puesteros, la bota de los gringos que encima son mentirosos, porque son más mentirosos? Algunos no, son gente buena y de trabajo, son todos gente de trabajo, pero son mentirosos porque el patrón los manda a mentir y ellos saben la verdad de cómo son las cosas. Y nosotros desde un principio le hemos ofrecido tierra a los puesteros, le hemos ofrecido tierra a todos los mapuches, ¿no? Y ellos dicen, no, nos atacan, no sé qué, inventan una y otra cosa, ¿no? Nos hacen enfrentar entre familias. El caso acá de Evaristo Jones. Evaristo Jones es mi tío abuelo, es hermana de mi abuela Carmen Jones. Mi abuela Carmen Jones ahora la está metiendo amedrentando la policía cada vez ahí en Maitén, a cada rato, que ya además la desalojaron hace cuántos años, la intentaron desalojar y ahora tiene que seguir aguantando que los milicos lo vayan a joder todos los días a su casa. Y ella es hermana directa de Evaristo Jones. Y Evaristo Jones, que dicen que ahora anda en una camioneta 0 kilómetros paseando por ahí, así que se ve que tan mal no le fue con su victimización por los medios, ¿no? Y es nuestra familia. Y eso es lo más rabia que te da, porque no se están dando cuenta que los gringos nos quieren hacer enfrentar entre nosotros, y nosotros tampoco vamos a entrar en ese juego. Digamos, yo creo que el Peñi y todos los Peñi tienen abiertas las puertas todavía para acercarse y conversar y arreglar las cosas como mapuche, porque la tierra esa le pertenece a él antes que a Benetton o a McDonald's o a lo que sea. Pero lo que pasa es que lo que tiene que cambiar es la mentalidad. Lo que no le pertenece es la mentalidad ahuincada y servir a la gente que en realidad lo único que quiere de ellos es su fuerza de trabajo, y cuando ya no les sirva más,
porque no tenga más riñones, no tenga más espalda y sus manos no le funcionen, le va a meter un boleo que ahí mismo y va a quedar igual que cuando era chico, pobre, abandonado por ahí sin tierra, ¿no? Y sí, también pensar en esto. Yo me acuerdo cuando usted salió, ¿no?, de la unidad del año pasado, uno se acuerda su palabra, ¿no?, de que el pueblo nación mapuche va a dar clases de historia, ¿no?, y la importancia de la lucha política, la historia y la memoria. Y en esto, ¿no?, cuando dicen de la violencia, la autodefensa, hemos tenido grandes, ¿no?, toquis, líderes, ¿no?, como Quilapán, ¿no?, Calfulicán, el Estraru, Perantraru, Calfucurá, ¿no?, que esos, ¿no?, los mapuche más mapuche, ¿no?, porque ahí no estaban dominados por el Estado-Nación, han tenido estrategias políticas y de autodefensa y de ofensiva también para esto, para las cuestiones territoriales, ¿no? Y eso, estos personajes ni los conocen, no saben ni siquiera de su propia historia, ¿no? Y esto, ¿qué rol político cumple, ¿no? La historia, las memorias de nuestros abuelos y la historia en general del pueblo mapuche, ¿no? Y de todos los líderes que ha tenido y las lideresas. Sí, no conocen la historia ni siquiera de Cusamen al final, porque hay algo que ellos se olvidan, ¿no? O se olvidan a propósito, son muy huevones. Perdón la palabra, pero resulta que se me chipoteó. Resulta que la historia de Cusamen es bien particular porque, bueno, hay varias versiones, pero hay una muy, ¿cómo se llama? No sé si aceptada o muy certera. Que la han recopilado hasta los mismos estos historiadores Winca que han andado ahí dando vueltas, que dice que Ñancuche Nahuelquir participó en la guerra, fue prisionero y luego por eso fue Baquiano, que hubo un hermano de él que creo que murió preso, cosas así. Pero además él había participado en un caún de lonco, de muchos loncos que iban a pelear hasta morir, y que lo designaron a él como para que se haga pasar por indio amigo, porque sabían que muchos iban a morir, iban a quedar sin tierra, iban a quedar mucha familia dando vueltas, para que consiga tierra para su gente y a toda esa gente que no tuviera, que sobrevivieran de la guerra, tuvieran un lugar donde llegar. ¿Y por qué es importante esta historia? Porque una vez que derrota le cede los 200 flotes pastoriles a Ñancuche Nahuelquir, también a los ingleses le ha dado la tierra que le da. Pero cuando pasa eso, con el tiempo empiezan a llegar familias escapadas de la guerra, entre eso una parte de mi familia. Dicen que los Wala, por ejemplo, llegaron así, ¿no? ¿Y quién les dio tierra? El lonco Ñancuche Nahuelquir, ¿no? Y llegaron mucha gente que había venido de la guerra, escapada ahí, y habían sido huelchazos, habían sido guerreros, habían sido cona, habían sido distintos roles habían tenido en la guerra, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, los mismos registros del ejército, dicen que las últimas enfrentamientos grandes con el pueblo mapuche, con los lincos de aquella época, con los ejércitos mapuche, fueron en la zona de la naciente del río Chubut aproximadamente, y por ahí cerca de Leleque también, en toda esa zona, donde incluso los huaychafes, los cona, ya tenían una serie de armas de fuego, no muchas, y en menor cantidad que los huincas y en menor calidad obviamente, y que los Wincas obviamente que lo superaban en ese sentido en el poder de fuego. Pero lo importante es el hito, ¿no? Esa memoria histórica donde se guerreó, digamos, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué tuvieron que hacer una campaña militar de exterminio? Porque no pudieron antiguamente con la fuerza de Calfucura, que estableció frontera con los Wincas, no pudieron por muchos años contra Namuncura, que digamos ellos mismos reconocen que cuando Namuncura se va a entregar a Junín, estaban teniendo un susto terrible porque pensaron que le iba a invadir, y yo creo que Namuncura no se dio cuenta que si hubiese querido destruir todo el fuerte, y Namuncura se fue a entregar. Es una historia muy linda la nuestra, muy profunda. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo mapuche es uno de los pueblos más fuertes a lo largo de la historia, que ha marcado las proezas, los hechos heroicos y militares, tácticos. El pueblo mapuche se estudia en otras partes del mundo, se estudian los milicos alemanes, en Inglaterra, se basó en la misma independencia de América, lo que fue San Martín, todo aquello, Bolívar, tuvieron una logia que se llamaba Lautaro, ¿no? Y, sí, tal cual. Para cruzar los Andes
San Martín no encontró el paso solo, le ayudaban los mapuches picunches. Entonces, esa es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Tan importante, tan grande, y siempre en inferioridad de condiciones, logró establecer una resistencia tan férrea, que fue la única nación indígena que logró firmar acuerdos de paz de nación a nación con la corona española, con un imperio. Entonces me parece que negar la capacidad de defensa, la organización política y militar de la nación mapuche en términos históricos, es negar la existencia del pueblo mapuche, ¿no? No existió el mapuche hippie, no existió el mapuche Gandhi. Los mapuches siempre somos como la naturaleza, ¿no? Por eso los viejitos acá nos han enseñado que nosotros somos como el león, ¿no? Nos matan el león y viene otro león más vengativo, matan ese león y viene otro. El león solamente deja de matar y de comer la oveja cuando lo respeta, cuando se le hace su bilipum, como se lo trata como se lo debe tratar como mapuche que somos, ¿no? Pero cuando no pasa eso, viene, se come una oveja, 2 ovejas, 100 ovejas, no le importa, ¿no? Y vuelve, y lo matan y viene otro, y lo matan y viene otro. Esas características ha tenido el pueblo mapuche siempre, porque somos un pueblo nacido de la naturaleza, de la tierra, y que ha desarrollado todas artes de distintos tipos para defensa de su tierra, para el bienestar de su gente por miles de años, ¿no? Hay que recordar que tuvimos hasta un arte marcial mapuche, el Coyé y Aullín, donde se entrenaban los antiguos huaychafes, ¿no? Tuvimos, como decía la también hoy, no solamente hombres guerreros, ¿no? Hubieron grandes guerreras en la historia mapuche, Fresia, Huacolda, Janequeo, dirigieron tropas, dirigieron ejércitos, resistieron a la invasión española, a la invasión chilena y argentina, no hubieron huelchafes mujeres, no, obviamente que no en gran cantidad, o no en la misma cantidad que de los hombres, pero eso existió, digamos, ese conocimiento aún está. Los viejitos nos cuentan tantas historias. Yo me acuerdo por mencionar un caso nomás, el abuelo Mauricio Fermín, arriba había una cordillera, nos contaba cuando nosotros andábamos jugando de más chico una onda de revoleo, decía, con eso peleábamos nosotros, peleando antes, decía la gente antigua, decía, y se acordaba, veía una onda de revoleo y decía, sí se peleaba, ese es como una bala fría, decía, si te agarra te mata, decía, y contaba cuánta historia el viejito, y así tantos otros, ¿no? Entonces me parece que negar la capacidad de defensa, de lucha, de combate, como la capacidad política del pueblo mapuche, es negar la misma existencia del pueblo mapuche. Somos un pueblo de gran capacidad política y de gran capacidad de defensa, ¿no? Sí, y no tenemos miedo, y seguimos sin tener miedo, no existe el miedo. Así es, el miedo de los Winca. El miedo es una enfermedad Winca. Marimari Peñi. Una película. Marimari Peñi, acá habla el Jairo. Peñi. Lo estaba escuchando, Peñi. Qué bueno escucharlo. La verdad que la piel de gallina porque no lo escuchaba hace mucho tiempo. Así que bueno, me alegra escucharlo bien. Espero que se esté recuperando bien de su huelga. Y bueno, agradecerle por esta comunicación, agradecerle porque hable con nosotros. Esto es muy importante porque acá en La Guarría hay muchos mapuches en los barrios. Así que me gustaría que le pida a esa gente de los barrios, a esos chicos, esos jóvenes de los barrios que se levanten y que vayan para el campo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con usted cortando árboles para hacer ruca, buscando agua, haciendo fuego. La verdad que usted es una persona que habla con lo que hace, ¿no? Como no sé cómo se dice, pero es una persona que hace lo que dice, ¿no? Usted es una persona que trabaja la tierra, que se arremanga, ¿no? Que no está en ninguna oficina como muchos mapuche de ciudad acá que se hacen los re mapuche, pero andan con su valijita. Pero el mapuche tiene que estar ahí en el campo como usted siempre estuvo, ¿no? Ahora lamentablemente no está, pero bueno, me gustaría que invite igual así a toda la gente que esté escuchando, a toda la gente de los barrios, que salga de esos barrios marginados, que salga de todas esas cosas contaminantes que tienen los barrios acá, como hoy yo lo escuchaba a usted que hablaba de la violencia. Acá todos los días mueren mapuches en La Guarría, o mueren en una cárcel por los muertos entre presos, o por los policías, o en los barrios por los policías, o entre ellos, Peñi o entre Lamien, se matan en los barrios acá. Por drogas. Están todos contaminados, muchas cosas que de la violencia, ¿no? Institucional que hay acá, no solamente la violencia de los palos, sino también
la violencia psicológica y de todo lo que brinda este Estado Winca represor, Este sistema capitalista. este y sistema que siempre nos brinda lo peor y siempre nos está denigrando a nosotros, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser. Cada vez nos hace perder más. Muchos peñas también, lamentablemente, los barrios que están perdidos. A mí me da mucha bronca eso, porque esos peñas tienen mucha fuerza. Tienen mucha fuerza, sí, a mí me da mucha bronca y ojalá que se despierten pronto y puedan volver al campo y volver a encontrarse, como más de uno de nosotros se está volviendo a encontrar así. Así que bueno, Nos vamos a nosotros ir al campo. tenemos que ir al campo, sí. Así Sí, que ojalá Peñi. Bueno, con eso que usted dice, Peñi, sí, seguir alentando a los mapuches a que vuelvan a su origen, a su territorio, ¿no? Y reivindicar algo, por lo menos yo lo contemplo así, por lo que he hablado con los mayores y muchas otras cosas, que aquí el territorio donde ustedes están ahora, y creo que hay que ser sincero, entendemos que en realidad no nos pertenece a los mapuches, es territorio tehuelche de verdad, y yo considero que invitar a los mapuches que vuelvan a su Almapu, y a los tehuelches que se levanten también de una vez por todas, porque sé que también hay muchos tehuelches ahí en los barrios. Y también sé que habrá alguna estancia, sectores rurales que se levante, digamos, que trabaje la tierra, que se eche a los usurpadores terratenientes, los wincas, los gringos, y que hablemos nuestro mapudungún, que hagamos nuestro filipún, y los tehuelches que recuperen su idioma, igual no, porque también eso también, porque a mí me parece importante decirlo, ¿no? A mí me da mucha tristeza muchas veces escuchar tanto lo que dicen que nosotros matamos a los tehuelches, que es mentira, como también escuchar muchas veces que los tehuelches cuando se empiezan a reivindicar terminan mapuchizándose y hablando mapudungún en vez de hablar su idioma, y que no estaría mal que hablemos los 2, 3, 4, 5 idiomas, pero primero lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, en vez de que te saluden con un marimar y que te digan un wanger, y me parece importante incentivarlo en ese sentido. Y por otro lado, que invitarlos, como dice usted, sí, a volver al campo, porque las ciudades son campos de concentración o de mano de obra barata, semi-esclava, por un lado, y por otro lado son esos centros de exterminio, porque cuando no les servimos nosotros como fuerza de trabajo, bueno, que se maten entre ellos, esos indios de miércoles, el último tejón del tarro, como le decía, ¿no? Entonces, eso es así, Peña. Y bueno, y que lleguen a la recuperación de tierra, a las otras zonas en conflicto, desarrollen sus propias luchas en sus comunidades, con su familia, y no interrelacionemos, no reconstruyamos esas relaciones de pueblo. Que la violencia estúpida que están metiendo en una esquina, que están metiéndose por distintas partes del cuerpo, matándose con las drogas, con el alcohol, con todos esos elementos de dominación winca, las tienen que abandonar. Se tienen que respetar un poco, respetar a su familia, respetarse como persona, porque eso es lo que nos tiene que a nosotros emancipar como pueblo, ¿no? Porque así nos tienen dominados, así nos tienen de acá para allá, los llevan de la pestaña, nos llevan como igual que perros, no solamente digamos en el sentido del trabajo para un patrón que nos va a pagar 2 mangos y nos va a reventar bien el lomo a nuestros padres, o en otro sentido, digamos, muchas veces hasta el que roba lamentablemente tiene la mentalidad de ser como el patrón y termina perdiendo tarde o temprano solamente por comprarse una zapatilla de última moda y para engordar a otros ricos burgueses por ahí nomás winca, y no termina ganando nada, ¿no? Entonces la propuesta nuestra dice trabajar con nuestro propio, vivir en nuestro propio esfuerzo, mejorar la calidad de vida en nuestras tierras productivas y sagradas, con nuestras propias manos, sin deberle nada a nadie, porque esta es nuestra tierra, nosotros sin deberle nada a nadie, con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Eso es lo más importante, lo más bonito, y bueno, eso, que los mapuches sean mapuches, que los tehuelches sean tehuelches, y que seamos otra vez hermanos entre sí, pero como debemos ser, con todas las letras, ¿no? Mapuche, mapudungún y tehuelche en idioma tehuelche, y en nuestro territorio, y compartiendo como siempre compartimos, así como compartimos, digamos, muchos lugares, territorios fronterizos, también compartimos una unidad para defendernos de los wincas, porque también es cierto que, eso sí es cierto, que muchas veces los tehuelches y los mapuches peleamos en alianza contra el invasor occidental, ¿no? Y por otro lado,
reivindicar esa figura que hablamos un poco antes con la figura del huaychafe, ¿no? Que es una figura en términos mapuche, una cuestión espiritual, ¿no? Algo que se nace del espíritu, o algo que no se elige y se nace. Y bueno, a veces se puede elegir o se puede formar, pero es algo que viene con nosotros, ¿no? Tanto de la historia de nuestro pueblo como de nuestra forma de ser, es algo que es parte de nuestro mapucheñez, ¿no? Entonces creo que este tiempo los huaychafes no han renacido o no renacen porque sí, sino porque la naturaleza los hace que así suceda. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que se dejen de matar entre sí los peños, los lamientes. Muy importante. Muy importante también que nunca aflojó en el discurso. Eso es algo que bueno, por lo menos a mí me parece muy importante. A pesar de que estábamos en momentos muy pálidos, muy pálidos, siempre el discurso fue el mismo y siempre fue abierta la rebelión, que es algo que por lo menos a nosotros que estamos más metidos en esto nos daba mucha fuerza, mucho negüen para seguir, sabiendo los momentos, porque eso es algo que siempre me pasa cuando voy al campo, que a pesar siempre termino yendo lamentablemente cuando ocurren estas cosas y siempre esta idea de seguir para adelante igual, seguir siempre para adelante. También he estado ahí cuando han baleado y siempre los y las lamien seguir para adelante sin tener miedo, nunca aflojar, siempre el discurso el mismo y nosotros nos vamos a liberar y el pueblo mapuche se va a liberar y nunca hubo un nunca retrocedieron y eso es algo que por lo menos a mí me da mucho orgullo y personalmente es algo que es nuevo para mí. Hace muy pocos años me enteré que existía resistencia mapuche, yo antes no lo sabía y a partir de ahí fue todo un camino de ida y también siempre me proyecto allá, pienso mi vida en el campo. Y también veo que mucha gente, acá nosotros damos la batalla todo el tiempo, en todos lados, porque estamos en cualquier lugar donde vamos, hablamos del tema. En el trabajo, en el colectivo, en la calle, en el kiosco, donde sea que estamos, siempre terminamos hablando del tema. Y un montón de gente, a pesar de esto no lo dice la nata, no lo dice nadie, un montón de gente se está levantando, un montón de chicos y chicas se están levantando y están pensando de esta manera también más radical, no sé si usar la palabra, sí, más radical, más radicalizada, más... Sí, tiene Winca es radical. Más digna. Sí, más digna. Y somos muchos, me incluyo, y hay gente que se está despertando. Se están empezando a reconocer. Nadie, eso no lo dicen los medios de comunicación masiva, no lo dice la nata dice que no hay nadie, que no sé qué. Pero no, la verdad es otra. Nosotros que andamos acá por la calle, por ahora, en la ciudad, es otra la realidad. Y esto de no aflojar nunca en el discurso es muy digno y esto nos hace dignos. Y eso, bueno, es algo que... Son valores humanos también, o sea, valores humanos propios de nuestro pueblo, ¿no? Pero nosotros como aprendimos, yo me acuerdo que, no sé, mi viejo, mi tío, todo eso, y así aprendimos y somos nosotros, estaban laburando y se lastimaba una mano, y, bueno, no importa, tengo 3 repuestos. Esa actitud es la que nosotros nos hizo ser como somos, ¿no? Esa es la actitud siempre del pueblo mapuche, la misma actitud que tuvo Chalfurruñi, de Alvarino, que le cortaron las manos, y el Peñi quiso hasta cuchillo, lanza, lo que sea, y salía a pelear con las manos cortadas contra los Wincas. Esa actitud, esa de nunca aflojar, seguir para adelante, de levantarse y incentivar, eso me parece que es algo característico del pueblo mapuche, ¿no? Que no aflojarle, como dicen algunos, ni abajo el agua. Entonces, así es donde nosotros tenemos, eso es lo que nos ha caracterizado siempre como pueblo, y esta es nuestra tierra. Fue por miles de años nuestra tierra, fue de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, más para atrás también, y tiene que ser la tierra nuestra, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y todas nuestras próximas generaciones. De nosotros depende la continuidad del pueblo mapuche ahora, de la nación mapuche, la continuidad también, porque yo también siento esa gran responsabilidad que tenemos nosotros de incentivar a nuestros hermanos tehuelches que se levanten, porque no hay que avasallarse entre pueblos y ellos no solamente tienen, creo yo, el derecho, sino el deber de levantarse como lo que son y reconocer el verdadero enemigo, que es el Winca, no somos nosotros. Entonces me parece que eso sí, nunca, yo no pienso aflojar en el discurso, porque eso sería traicionarme y traicionarnos, traicionar a todos, traicionar. Y yo un traidor no soy, ni cobarde ni traidor. Entonces, sí, a mí me encantó cuando lo leí en el comunicado eso. Me han pedido que afloje en el discurso, me han pedido que sea más breve y no. Y eso lo leímos acá en la radio la semana pasada y nada, es lo que compartimos todos nosotros. A mí me da mucho orgullo cada vez que leo uno, me siento orgullosa de los comunicados. Y bueno, que eso es una invitación a debatir, porque también nos han
como achicado mucho la mente, ¿no? El nivel de discusión, y eso ya es algo que trasciende a los mapuches, a toda la sociedad. Entonces es una sociedad que es una sociedad Facebook, una sociedad Tinelli, una sociedad farándula, de noticias de 2 minutos y listo, y es una vida así como expresa, como de comida rápida, ¿no? Entonces es hasta lo político es como un delivery, es pura, como se dice, la coyuntura nomás y listo. Entonces no se está debatiendo política profunda y seriamente. Bueno, en este momento ahora sí, con todo lo que ha sucedido, pero creo que hace muchos años que no se sucedían hitos de esta manera, y también tenemos que dar cuenta, bueno, algo que nosotros entendemos, como nos tratan por ahí, místico, espiritual, digo, nosotros sabíamos que iba a haber un cambio en la historia del pueblo mapuche, en Puelma, por lo menos, que iba a influir en la historia del pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, y es lo que está sucediendo, ¿no? Depende de nosotros que esto se siga profundizando, pero todos creo que notamos que ya cambió la historia del pueblo mapuche en Puelma. No es lo mismo hace 10 años que ahora, no es lo mismo siquiera hace 3 años que ahora. Ya cambió, y tiene que ese cambio ser para bien, ¿no? Y somos nosotros los que le estamos poniendo el tema de agenda al gobierno en este momento. Entonces no solamente es un tema de debate nacional lo que está sucediendo, que lamentablemente se llevó la vida de un compañero no mapuche, o la desaparición o lo que sea. Bueno, no está Santiago, pero puso en tema de agenda de discusión del Ministerio de Seguridad de la Nación, de Macri, interpelación de Naciones Unidas, de un montón de países. No solamente el caso de la desaparición forzada, que es algo que ya veníamos denunciando de antes, sino que puso en tela de juicio y la discusión de los derechos del pueblo mapuche y del resto de pueblos indígenas. Y otra vez, a mí me parecía muy loco algo que, bueno, no quiero entrar en debates místicos tampoco, no quiero volver un Ludovico Skir, dijo, pero pensaba una cosa que sucede, que han habido unos hitos, ¿no?, históricos, y si bien yo no estoy de acuerdo con el ISIS ni con ciertos procesos de supuesta insurgencia musulmana, que no creo que sean así, cuando pasó lo que pasó en Barcelona, me hizo acordar una cuestión histórica cuando llegaron los Winca a América, ¿no? Que ahí creo que estaban invadidos, hay una pelea de los cruzados contra los moros, y no sé, historia, ¿no? El Imperio Otomano, no sé qué más. Resulta que llegaron los españoles acá a dominarnos, y se encontraron, bueno, mataron muchos pueblos, y se encontraron con una resistencia feroz y heroica con el pueblo mapuche, y hasta que tuvieron que firmar tratados. Y eso, mientras leía a Zaffaroni, que decía que la historia no se repite, la historia se continúa. Pero en un sentido creo que la historia sí se repite. No sé por qué, no sé cómo. La historia en cierto sentido pareciera repetirse, ¿no? Mientras en Europa o en Occidente están peleándose entre religiones, los musulmanes con los cristianos, porque yo lo sigo viendo así, y que todo es la cuna de Occidente, como bien lo definió un pensador kurdo, Ocalan, en un libro que se llama Orígenes de la Civilización, y hace una crítica a Occidente. Creo que en ese sentido pasa algo parecido. En este momento, mientras pasa eso en el otro lado del charco, aquí en el Gualmapu y en América se está dando este proceso histórico con el pueblo mapuche, que está generando una resistencia férrea y en términos geopolíticos y geoestratégicos con piedra. Con piedra y un encendedor. Entonces, con piedra y un encendedor, en la histórica resistencia del pueblo mapuche otra vez aparece, igual que hace 300 o 400 años, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo tan profundo, es algo tan, no sé si extraño, es algo tan a ver, como que te da tanta fortaleza, igual, porque nosotros podemos decir, los mapuches que siempre hemos tratado de ser cada vez más mapuche, podemos decir, no quiere decir que seamos perfectos, nos equivocamos, ¿no? Pero podemos decir que nosotros ya lo sabíamos, y lo sabíamos porque nuestras mayores, porque nuestro espíritu, porque los Nehuen ya nos habían avisado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a pesar de que la cárcel sea algo feo, de que la posibilidad de extradición también, por otro lado, es seguramente lo que tenía que pasar, y que lo que demuestra la validez de todo nuestro reclamo, nuestro discurso en todos los niveles, ¿no? Político, histórico,
incluso espiritual me animo a decir, ¿no? Como somos tan espirituales y es así, si nos habían avisado a nuestros mayores, nos habían avisado a nuestros espíritus, nos habían avisado a nuestro Nehuen, y eso es lo que está sucediendo y creo que eso nos hace abrazar cada vez más nuestra cultura, nos hace abrazar cada vez más a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestra tierra, hacer Yelipún cada vez con más Nehuen, y confiar en eso, ¿no? Que esos espíritus nos ayudan y por eso es que somos capaces de enfrentar el plomo y la pólvora con piedra y un poco y un encendedor, ¿no? Sí, también es importante también destacar esto o poner en debate, porque a veces uno escucha comentarios y dice, bueno, sí, estamos en contra de la desaparición de Santiago, pero bueno, no estamos de acuerdo a la estrategia o los métodos, como dicen, de corte de ruta y demás. Me parece que es una cuestión hasta hipócrita de esos comentarios, considerando también acá que una represión, bueno, Santiago no era mapuche, no sé, estaban buscando un mapuche, pero también una represión a la gente no mapuche solidaria, con conciencia, de decir, bueno, pedimos por la aparición de Santiago, pero no estamos de acuerdo con los métodos. Considerando que Santiago era un compañero que en ese sentido apoyaba la lucha, la propuesta y fue solidario, y me parece que es esto, sí, mientras la gente critica, no queremos esos métodos. Mientras no queremos esos métodos, anteriormente se mandaba notita, se hacía, ¿no?, todos estos reclamos, y la gente seguía sin el título de la tierra, sin tener de mejorar las condiciones y de profundizar lo que es también las condiciones de vida, o mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces siempre está ese comentario hipócrita, ¿no? La gente el que opina, el opinólogo, ¿no?, que dice... Sí, pero también que está dormido, porque el problema son los medios de comunicación, ¿no? Obviamente, la gente está alienada. Los medios de comunicación que construyen esto, porque la gente en realidad no es... Nosotros tenemos que tener paciencia y debatir, creo yo. Sí, el problema son los medios de comunicación. Hay 40 años de expedientes judiciales reclamando la tierra y algunos más todavía. Sí, hablar al IAC, ¿no? Está buenísimo decirlo acá en la radio. El IAC, ¿no? Que es eso, si uno ve y analiza todos los expedientes que hay pendientes sobre el IAC. Yo me acuerdo, hay un Peñi que siempre anda por ahí, conocido por allá, de los antieco, que me decía, tengo toda esta cantidad, esta pila de expedientes, como 2 pilas, y dijo, 40 años de expediente y todavía no me han resuelto nada. Y yo digo, y todavía esperando los Peñis que le resuelvan jurídicamente expedientes, nuestros abuelos, nuestros padres, abuelos que a veces ni sabían ni leer ni escribir, y con expediente y el dedito, y más encima, en vez de que le resuelvan, cada vez con menos tierra, porque cada vez menos tierra y cada vez más latifundio, ¿no? Entonces... yo creo que ahí es donde uno tiene que decir, basta, tanta burocracia, tanto cumplir con la legalidad winca, tanta dominación para que ni siquiera te respeten lo poco que te dejaron. Me parece que ya es eso, lo que ese grito de resistencia es el que es capaz de cambiar la historia de nuestro pueblo y la historia de todo. También está creciendo, por todos lados hubo alguna que otra acción, manifestación, lo que sea. No sé si lo vio. Sí, porque somos, eso es lo que tienen que entender, que nosotros, y esto es una discusión igual política más profunda, ¿no? Que con todo el respeto que merecen a otras ideologías, otros movimientos, pero la lucha del pueblo mapuche no es una lucha de clase, si bien está involucrada una cuestión como que somos hoy una clase social seguramente pobre, pero no una lucha de clase, una lucha de pueblo, una lucha de una cultura, de una nación oprimida, podríamos hablar casi de una civilización, con todos los elementos que tenemos, frente a otra civilización que es Occidente, el mundo occidental, y es el capitalismo en este caso, materializado en lo que hoy se llama capitalismo, y es esto que, bueno, está bien resumido en aquel panfleto que se dice, ¿no?, el de 2 mundos opuestos, Mapuche versus capitalismo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Acá hay una lucha de pueblo, una lucha que involucra, como toda guerra del pueblo, lucha del pueblo, no solamente involucra a los huechás, a los conas, sino que está todo el pueblo comprometido en esa lucha, ¿no? Nuestros abuelos, los niños, familias enteras, ¿no? Que porque es todo parte de la lucha, desde el Yelipún, un palín, un taún, hasta un asado, podemos decir que muchas veces es parte de esa lucha, no, ese compartir experiencia en un cutralgue, la historia de nuestro abuelo, los nutram, ese es el mapuche, el ser mapuche, ¿no? En entender qué es el asmapu
y subordinarse a eso, buscar el normoniel, es decir, la autodisciplina desde la manera mapuche, ser una persona correcta, ser una persona respetuosa, respetada, que transmite cariño a su gente y que su gente le responde, ¿no? Todos esos valores que tenían los antiguos, ¿no? Ser correcto. Sí. Eso es, nosotros no creíamos ni en el bien ni en el mal, sino en ser correctos. Y en este momento tenemos que pensar qué es lo correcto en la situación que nos encontramos actualmente. Los Wincas desequilibraron y destruyeron todo, y siguen destruyendo. Nos destruyeron como pueblo. Volver a recuperar ese equilibrio y esa armonía que tenía nuestro pueblo, ni siquiera estamos hablando de enfrentar a los Wincas, solamente retomar ese equilibrio es un hecho revolucionario, ¿no? Sí. Porque el sistema capitalista y este mundo que ellos se trajeron e inventaron se basa en el desequilibrio y en la explotación del hombre por el hombre, en la destrucción de nuestra tierra, y volver a equilibrar, ese es el acto revolucionario, ¿no? Porque nosotros estamos solamente planteando que haya un orden, como lo hubo durante miles de años en el Gualmapu, un orden donde no había pobreza y riqueza, donde no habían hospitales porque no lo necesitábamos y teníamos un sistema de salud que hoy en día se está equiparando por los mismos científicos con ellos, digamos, los machos en el Gualmapu atienden con médicos muchas veces, intercultural, donde no necesitábamos, no habían cárceles porque tampoco las necesitábamos y teníamos un modelo de justicia propia, ¿no? Donde no habían loqueros porque tampoco lo necesitábamos. Todas las instituciones modernas no existían en nuestro mundo, y no porque éramos primitivos, sino porque teníamos una sociedad mucho más avanzada y llegamos a tener un nivel de conocimiento tan grande y tan profundo comparado con lo que ellos dicen los pueblos, con el respeto que merecen, igual azteca, maya, inca, todo eso. Pero nosotros no necesitamos construir grandes pirámides. Nosotros construimos nuestra ruquita simple, con fogón en el medio, y sin embargo un conocimiento tan profundo como el de aquellos pueblos que los Wincas nunca pudieron derrotar, y tenemos que recordar que incluso nosotros sí enfrentamos a otros pueblos en algún momento, o un imperio que fue el imperio incaico, que intentó entrar al Gualmapu 100 años antes que lleguen los Wincas y no pudieron, y los Wincas tardaron 300 años en derrotarnos, o más, no sé cuánto, y hasta hace 130 años, hace un poco más, un poco menos, todavía éramos libres. Y luego de la conquista del desierto, nuestros bisabuelos y nuestros abuelos muchas veces vivieron en ese mundo libre, porque los Wincas nos dominaron, pero tardaron muchos años en cambiar el mapudungún al castellano, en cambiar la organización de los rehues y de las comunidades a la organización jurídico institucional de ellos, ¿no? En obligar a nuestros viejos a ir a la escuela. Muchas veces muchos de nuestros viejos ni terminaban ni la escuela, nunca fueron a la escuela, ¿no? Y no saben ni leer ni escribir, muchos de nuestros padres, a veces de nuestros abuelos, y entonces ahí es donde tenemos que, o encontramos que el nivel de conocimiento y la forma de ese mundo antiguo está todavía al alcance de la mano, ¿no? Y eso es de lo que hablamos cuando hablamos de la reconstrucción, de la ideología otra que llama mapuche, de la doctrina basada en el Asmapu, en el Normoniel, en el mapuche raquedano. Sí, que también, y pensarlo mapuche más allá de la institucionalidad winca, es decir, el mapuche más allá de un programa, de una dirección de asunto indígena, o también de los programas porque siempre hubo una relación paternalista por parte de la iglesia, por parte del Estado, hasta los propios sindicatos también, ¿no? Otros organismos, otros partidos políticos, ¿no? Hubo esta idea de, también funcionaron, quiera o no, como forma de invisibilización del pueblo, esta idea también de los mestizajes, ¿no? Que fue que pensar a romper estas institucionalidades que son institucionalidades winca, y que no es solamente ser mapuche, estar en un registro, ¿no? O estar en un programa, o reconocido por la iglesia, o que seamos también mano de la organización, o mano de lucha, fuerza de lucha para la organización obrera, ¿no? Que nos quieran incluir, digamos. Me parece que hay que, esta profundización requiere esto, romper esas institucionalidades, o por lo menos construir una autónoma. Claro, lo que no significa en realidad confrontar con muchas de esas ideas, ¿no? Yo por ahí cuando hacía la crítica a la iglesia hoy no me refería, digamos, a confrontar. De hecho, yo por lo menos en lo personal respeto y valoro algunas figuras, sobre todo de lo que se entendió como la teología de la liberación, de la parte de la iglesia que era la opción por los pobres, e invitaba a luchar, y muchas veces protegió o ayudó a las comunidades indígenas. En este mismo momento hay
un montón de... Yo no, en realidad no estoy muy de acuerdo con la quema de iglesia, es lo que sucede en el Gulumapu, ¿no? Pero también entiendo cuál es la raíz y por qué sucede lo que sucede. Y hay una parte de la iglesia que aún sigue apoyando a las comunidades independientes de eso y le está echando la culpa a la parte de la iglesia reaccionaria, que incluso muchas veces le presta las sedes a las fuerzas especiales de carabineros, ¿no? Allá en Gulumapu. Entonces, para reprimir las comunidades. Pero bueno, ahí hay otra discusión ideológica, ¿no? Igual que con estas cuestiones, concepciones de clase, ¿no? El tema tiene que ver más que nada con que no haya una contaminación en los objetivos nuestros de nuestra idea, ¿no? Es bueno conocer. Calfucura dicen que tenía una biblioteca gigante y que estudiaba a los Winca, todo. Pero conocerlos no significa volverse uno de ellos, ¿no? Sí. El peor de todos los mestizajes es mestizaje ideológico, me parece a mí, ¿no? Y eso es lo más importante recalcar, porque nosotros no buscamos construir un Estado mapuche, la República Popular del Maputistán, ni nada de eso, ¿no? Nosotros estamos planteando un proceso de liberación nacional que es la reconstrucción de nuestro mundo. De ahí veremos después cómo seguimos construyendo con el resto de oprimidos y invitamos a que esos oprimidos construyan sus propias alternativas. No sé si serán de clase, no sé si serán desde la teología de la liberación, no sé si serán democracia directa y asambleas o comunas libres o soviet o no sé cómo se van a llamar, o fábricas recuperadas, no lo sé. Sí, lo que sí creo que todos estamos de acuerdo es que cada pueblo tiene que construir su alternativa y en el Gualmapu tiene que entenderse las formas propias como mapuche, proyectada en ese sentido, y cualquier experiencia de lucha de otros pueblos se tiene que respetar, pero antes que nada ellos tienen que respetar a los que estuvimos desde siempre acá, miles de años acá, es decir, no solamente los mapuches, el resto de pueblos indígenas, pueblos originarios que vivimos en nuestros territorios, se tienen que respetar nuestra forma de vida. Entonces, por más lucha de clase y por más teoría de que haya y por más nacionalización de las empresas en el Gualmapu, tienen que entender que no van a haber petrolera ni minera ni ningún tipo de explotación que dañe nuestro territorio, que esa es la lucha que nosotros llevamos, ¿no? A nosotros no nos interesa nacionalizar ITF, nosotros no queremos más petroleras en el Gualmapu. Por más que ya estén instaladas, tarde o temprano las vamos a expulsar. Eso sí tiene que quedar claro. Nosotros no vamos a permitir que se instalen aquí en el Gualmapu y las que están instaladas, tarde o temprano las vamos a expulsar. Ojalá que más temprano que tarde, ¿no? Porque tampoco vamos a llegar a tener una resistencia apocalíptica como la película de ciencia ficción donde está todo el mundo destruido, donde la gente se está matando por un poco de agua, ¿no? De agua pura. Pero creo que eso es lo que tenemos que pensar. El proyectarnos en ese sentido, ¿no? Y el resto de movimientos populares, sociales, deben ir comprendiendo a los que estamos hace miles de años acá y que ahora se enteraron que estábamos por todo el conflicto que hay, ¿no? Porque hemos resistido y nos hemos levantado y bueno, y no tenemos ninguna ganas de volvernos a doblegar. Excelente, Blanco. Se hizo bastante larga la entrevista y estuvo genial la conversa. Más que entrevista es una conversación, ¿no? Para sacar este modelo de entrevista, no tan formal. Aparte somos acá una familia. Sí. Es muy distinto eso. Es que creo que estas son las mejores formas de conversar, ¿no? Porque así es como somos. No, esto es lo que somos nosotros. Cuando nosotros estamos entre mate y mate ahí en el campo, no sé, en un camaruco, en un rabún, yo creo que hablamos de esta manera, más allá de que ahora estamos más politizados, ¿no? Pero esas son las relaciones cordiales entre personas, ¿no? Además los mapuches siempre tenemos tantos valores que el valor es la palabra y tratar de ser lo más transparente posible, ¿no? Por eso que le dijiste en el purro que van a comer la yanay. No es bueno tener pensamiento, amigo. Dinero que dan de mí. Entonces, bueno, eso es un pensamiento, ¿no? Un pensamiento de una sola forma, una sola línea. Así, recto, tenemos que ser recto. No torcido, tenemos que ser como la culera, sino que tenemos que ser recto, de una sola palabra, firme. Esos son los valores mapuches, ¿no? Es el ser correcto, buscar ser norte. A los antiguos buscaban ser norte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. No, un mapuche tiene que hacer lo que un mapuche tiene que hacer nomás. ¿Para qué tanta vuelta, no? Si somos mapuches, somos gente de esta tierra, y los huaychafes son la gente que defiende su territorio, que defiende a su gente, y el territorio mapuche, no es italiano, no es inglés, es mapuche, y entonces eso nos vio nacer, nos verá morir,
y verás y seguirá viendo nacer generaciones de mapuche, ojalá por muchos años más, ¿no? Sí. Qué ley, Peñi. Creo que ahí quedó muy claro sus últimas palabras y esta ¿no? de recuperar, ¿no? la lengua mapungún. Nosotros muchos estamos aprendiendo ahí en el mismo territorio, las ceremonias también, y esto, ¿no? Somos más allá de todo este contexto violento que estamos viviendo, pero también se recupera lo espiritual, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? en este estado, ¿no? En esta situación winca para muchos que estamos en las barriaches, ¿no? En la barría, los barriaches. Y bueno, creo que Somos comunidades amigables. Lo que pasa es que las comunidades también se defienden, ¿no? Claro. Pero si los mapuches somos así, cuando vienen de buena, somos bastante buenitos, dijo el simpático, además por ahí. Simpático. tal cual. Es como una característica general. Yo veo mucho eso de mis abuelos, de mis tíos. Yo veo cómo son solidarios con sus vecinos. Y eso yo digo, eso es de mapuche, eso. Claro, yo pienso Ser que- solidario, ¿viste? Pero bueno, Sí, si tienen que humilde. defenderse, se van a defender también. Sí, humildito. Dijo, primero se me desconfiaba alguno, pero cuando agarran confianza, dijo un Peñi entrador como cuchillo filoso. Así y es. después, Y eso es lindo. pero después cuando que no le busquen la parte mala, porque ahí sí que se tienen que agarrar nomás. Y sí. Sí, así es. Pero si así fuimos nosotros siempre, si a nosotros lo buscan por la buena, buena nos van a sacar, si nos buscan por la mala nos van a sacar también. Y sí. Así nomás. Así es. Entonces creo que ese es el valor más grande que tenemos que tener y que es lo que hemos aprendido todo y creo que eso, más allá de los conflictos que hay que plantean los Wincas, son valores que están en los mismos puesteros, todo ahí, y hay que buscarle nomás a los peñis que se desengañen, ¿no? Hay algunos que están desengañados y se están haciendo los boludos. nomás ahí sí, no quieren dejar el trabajo ese, y que está bien, igual tienen que alimentar familia, lo que sea, pero digamos que hay muchos que entienden para dónde va el tren, dijo el otro, y no es la trochita, y bueno, y ahí nomás tienen que acercarse, tenemos que seguirle invitando nomás, y tampoco es tan difícil, No es y, tan y difícil. que fuera, no estamos acá planteando que vamos a armar un reactor nuclear y ninguno es ingeniero, además ni siquiera estamos ahí con la energía nuclear, tampoco no estamos buscando una cuestión científica, estamos peleando por recuperar nuestra tierra y por vivir dignamente, tan difícil de entender no creo que sea, tan burra no voy a ser, dijo mi abuela. Claro, que devuelva a la tierra ese Benetton Lewy. Ya hay para un montón de familias ahí para que podamos vivir todo. Sí, las tierras productivas. Así que, Sí. y no- Es bien simple lo que pedimos, es profundo pero simple. Una vez que tenemos la tierra todo se entiende, si tan difícil hacer. Claro. Es como esto, es tan simple que el sol siempre va a salir del mismo lado del pueblo Mapu, ¿para qué tanta vuelta? No le Eso. busquen la quinta pata al gato, el pelo al huevo. Pero- Sí, Peñi. Así que bueno, lamentablemente se nos cierra el programa, pero bueno, un gusto escucharlo. Esperemos la Primer próxima mañana conversa también, ahí en el allá territorio. en el campo, por ¿no? favor. Así, no sé si Jolé. hay fe. Díganle a los Wincas. Y en eso, Hay que presionar ahí. en eso vamos a estar acá haciendo el aguante desde la radio, desde la calle, desde todo, acercarnos todo. al campo. Mm. Ahora hace poco fuimos para allá al campo, estuvimos allá con los Peñi y la Mien, estuvimos charlando, tomando unos mates, haciendo una masa, Comiendo fritando charqui. una... Sembrando también. Sembrando también. No teníamos las armas de fuego, ¿no? Porque fue secuestrada por la gendarmería, ¿no? Sí, toda Pero la bueno, zona estamos juntando terrorizada. más armas de fuego para poder trabajar la tierra, ¿no? Que se viene la época de siembra. Serrucho de destrucción masiva. Serrucho de destrucción Ahora masiva. en una o 2 semanas, en una semana vamos para allá y llevamos todos los serruchos. Así que acá estamos... No sé por qué le tenían miedo al serrucho, capaz que pensaba... No lo conocen. Es que le tiene miedo, le sale ampolla en las manos, le sale. Capaz que era un transformer. Para ellos es un arma de destrucción, le pones un serrucho a la Urri que la mandás a cortar una rama y te muere. ¿Qué es? Esa miércoles nunca, Es letal. esa miércoles nunca ha trabajado en su vida. ¿Qué van a la Porquería, sí. Están acostumbrados a tener empleados nomás a... Es esos verdad. vagos eso sí que son vagos. Eso sí que son vagos inútiles. Inútiles. Esa vieja no es a él. Tienen el cuerpo virgen todavía. Igual, no voy a decir, mejor no voy a decir. Me voy a pasar
Pero bueno, Bueno, habría que demasiado llevarlos a todos, confianza, al ¿no? gordo, al la nata, al Burrich y a todos, a dejarlo en el campo una semana, ¿no? A ver qué No, hace. A ver este que si gordo, no. tanto quieren ¿sabes campo, a ver qué Hacerte hacen aspirar con un el poco, campo. ¿sabes cómo queda ese? Más ayudando que Castrón de hacer la porquería. No, gracias, no quiero saber nada con eso. Y ahora por eso no le pienso dar ni una entrevista más a ninguno de esos taradupeos del grupo Clarín, si no saben ni hablar. Además encima cada vez que hablas, mienten que te cambian las cosas o te vienen acá a morrer. Sí, Porque son- no quieren debatir con ningún indio, ellos quieren basurarnos nomás. Ah, sí, Es el miedo, ¿no? Que se jodan Tienen ahora. miedo, tienen miedo. El Saben miedo de la que- conciencia del Saben pueblo. saben que la verdad no, la verdad les va a doler y tratan de esquivarla constantemente, ¿no? Taparla. Sí, Así que, sí. bueno, Peñi, nos alegra acá escucharlo. Mema Nium también. Hacía rato que queríamos hablar. Le queremos mandar mucho de Wenda acá para que esté ahí fuerte, para Sí, que se usted mejore se la salud. recupere, esté bien de salud, que esté bien Bueno. del Raquisuán, del Nehuen, para que, bueno, vuelva pronto al campo, que tenga Excelente. paciencia nomás y Excelente. que todo va a salir bien porque ya se han dicho las fuerzas del lugar lo van a acompañar y usted va a volver al campo a trabajar con su gente, a estar con su gente como debe ser y bueno, que la gente lo necesita, lo necesitamos todos. Necesitamos seguir aprendiendo nuestra cultura y usted tiene mucho kimun, tiene mucho ese conocimiento que siempre nos los comparte y eso es lo importante. Así que bueno, Peñi, le queremos mandar un gran abrazo acá, un gran abrazo y gracias por hablar con nosotros, con toda la gente que nos está escuchando y bueno, así es el Peñi Lonco, humilde, sincero y fuerte. Y eso. Bueno, gracias, Peñi, piropo. Y lindo. Miércoles, ahora sí que está más agrandado acá, no entro en el pabellón. Sí, no, bueno, gracias, Peñi, saluda ahí a todos y Bueno, Muchas Nehuen gracias. nomás. bueno, huevo ahí. Nehuen a todos, Nehuen, y muchas gracias por el espacio y, No, y, gracias. y ya lo decidí, igual en realidad siempre mi prioridad fueron los mapuches y me pudre bastante la farándula, así que no me gusta tanto estar hablando todo el rato igual. Aparte que todo el rato me preguntan la misma tontera, yo ya dije, cansa. y con todo respeto igual, pero los compañeros, la prensa de derecha, todos me preguntan lo mismo, ¿para qué miércoles me recansé escribiendo esas líneas si no la van a leer? Digo, Claro. Sí. y por otro lado, bueno, es diferente conversar entre mapuches, ¿no? Entonces yo por ahí en ese sentido creo que es necesario priorizar eso. Y seguramente si hay algunas excepciones tendrán que ver con la llegada que pueda haber a la zona rural, no a las comunidades nuestras, los peñas y la miena que puedan estar escuchando en esos lados, ¿no? Por eso la prioridad son los mapuches para mí, porque somos los que estamos luchando y ustedes son mi gente y yo soy parte de ustedes y somos todos uno y como dijo una viejita así que decía que los mapuches eran un los grandes de la Meli Ultramapu. Somos una familia grande entre todos al final. Sí, verdad. Y somos todos parientes al final. Somos así que, todos parientes, de verdad. sí, así que Y bueno. si no eso. somos, lo hacemos. Quilombo. Y si no se Bueno. lo hacemos, dicen algunos. Ah, sí, dijo otra también por ahí. No, se le fue la mano. bueno, Bueno, vamos que... Seguimos conversando en privado, así. bueno, No vamos al aire, vamos a hablar. bueno, No vamos a dar hay frente que- a nadie. Bueno, no, está bien. Pero hay que hacer más relaciones de parentesco. No se manda. Bueno, Peñi. No, Bueno, Peñi. No, ven. Lonco, huevo ahí, lonco. Eucayal. Bueno, Pucayal, Peñi, la mien, Pucayal y Mariche Huevo.